Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan disposiciones jurídicas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para fortalecer y garantizar el derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Mónica Borrego Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 63 legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, 50 y fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 93, fracción primera, 96, fracción primera del 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La situación por la que atraviesa el mundo, derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19, según el consenso de analistas y especialistas, afectará en el corto, mediano y largo plazo las actividades sociales y económicas del mundo entero. Nuestro país no será la excepción. La crisis sanitaria perjudicará al incipiente desarrollo del país, que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los últimos 4 trimestres del crecimiento económico ha sido muy somero y ante la actual crisis incluso negativo. Otros indicadores nos muestran la magnitud de la caída económica del país. El sector manufacturero marcó su mayor debilidad al bajar el 44.2 unidades en marzo a 40.5 unidades en abril, situándose en zona de contracción en nuevo mínimo histórico. El precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo en pesos bajó 74% anual. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores, como un indicador de expectativas, presentó una variación negativa anual de 24.85%. El número de trabajadores afiliados al IMSS bajó en 555.2 mil plazas, una variación del menos 2.21% anual, mientras que en marzo la reducción fue de 130.6 mil plazas. De noviembre a abril se han perdido 850 mil plazas. El Producto Interno Bruto para todo el año 2020 se está estimando en menos 8.0% anual. Las consecuencias de esta crisis deben preocuparnos, pero también ocuparnos a todos para que una vez que nos incorporemos a las actividades ordinarias, continuemos combatiendo la pobreza y el desempleo a fin de evitar futuros conflictos sociales. Pues como siempre sucede, los pobres son quienes pagan los costos más altos. Particularmente en Zacatecas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocida por las siglas Coneval, informa que para el año 2018 en nuestra entidad existían 750.200 personas en situación de pobreza, 54.400 en pobreza extrema, 124.800 vulnerables por sus bajos ingresos y 463.900 con carencias sociales, como falta de empleo, vivienda, educación, salud y otros servicios esenciales. Ante estas condiciones, muchas familias en situación de pobreza actualmente sufren los estragos de la crisis sanitaria por falta no solo de empleo,
sino de lo más esencial, falta de alimentos, que a la postre los expone a contraer enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmunológico. Por ello, el llamamiento a este poder legislativo para que nos solidaricemos con las demandas que en estos momentos la sociedad reclama y coadyuvemos en la medida de nuestras posibilidades legales a enfrentar los efectos de esta crisis, ahora ya no solo sanitaria, sino social y económica. El deber histórico y constitucional lo tenemos por el siguiente. En la polis griega, debido al reducido número de pobladores en las comunidades, el ciudadano era el principal protagonista de los acontecimientos políticos. Prácticamente estaba presente en todos ellos. Con este sistema democrático primitivo o precario, pero funcional, en razón de las características propias de dichas comunidades, se gobernaba bajo un sistema democrático de identidad que se realizaba con un gobierno directo, inmediato, porque era el pueblo quien, reunido en la plaza pública, dictaba las ordenanzas y resolvía los asuntos públicos de importancia. Tomando en cuenta que la sociedad es dinámica, que se transforma y evoluciona, cuando por el número de ciudadanos fue imposible y complicado reunirse, optó por confiar los poderes y sus representantes. Surge entonces una nueva forma de gobernar bajo un esquema que ha tenido una constante evolución hasta nuestros días. Con una evolución de varios siglos, la creación de órganos de representación popular, tanto en el mundo como en nuestra nación, han sido un proceso paulatino, pero ininterrumpido. Antes de la llegada de los españoles, podemos afirmar que la representación popular en el país era precaria, porque privaba un derecho consuetudinario. Es prácticamente nulo el consentimiento sobre la representación popular, sin restarle importancia a sus formas de organización política, las cuales lograron un cierto grado de avance, como lo reflexiona el licenciado Carlos Cravioto Cortés, quien en su obra Idea de Génesis en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión menciona que en la época prehispánica se discutía en asambleas triviales y establecían ciertas normas de convivencia, pero aquí ya se configuraba un cuerpo colegiado de representantes, toda vez que las asambleas se integraran por representantes de las tribus. Por ejemplo, en la Gran Tenochtitlan el cuerpo colegiado se conformaba por el Tlacotlán, que era un supremo consejo con funciones legislativas, administrativas y judiciales, y lo formaban por los jefes del Calpulli. La representación popular en la Nueva España dio un vuelco de 360 grados con la creación en junio del 1519 del primer órgano político, con la constitución del primer Ayuntamiento de México y con del continente llamado Ayuntamiento de Villarrica en la Veracruz. Este fue el punto de partida para un nuevo contrato entre representados y representante popular, porque fueron los cabildos quienes aprobaban las perspectivas ordenadas para resolver asuntos de índole local. La representación popular ha evolucionado adecuándose a las circunstancias de cada tiempo o periodo histórico, hasta lo que es actualmente un cargo de gran importancia ejercido por un ciudadano o ciudadana, electo por voto popular, con una suprema responsabilidad. Debido a la necesidad de refrendar ante el concierto de naciones que México tenía la inalienable voluntad de constituirse en una nación soberana. El constituyente de 1917 determinó la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye bajo el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, precepto que no ha sido modificado hasta la fecha. En este mismo título, el constituyente proclamó: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Posteriormente, tomando en cuenta que ambos poderes emanan del voto popular a la Carta Magna, se le adicionó un párrafo para precisar que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Esta configuración constitucional fue retomada
por las entidades federativas y en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, promulgada en enero de 1825, se instituyó que el gobierno del Estado es republicano, representativo, popular, federado, propósito democrático que permanece hasta nuestros días en el actual artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, mismo que dispone: el Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. Tiene como base de su división territorial y organización política y administrativa del municipio libre. Ya desde 1825 se tenía el propósito de instituir un régimen democrático para que a través de un congreso o cuerpo legislativo, como en la misma se dispone, aprobara las leyes que marcaran el destino de la sociedad zacatecana. Para entonces el papel desempeñado por los diputados era diametralmente diferente al de nuestros días. Prácticamente se limitaban solamente a legislar, toda vez que las condiciones económicas y sociales, aún en desarrollo, no hacía necesario que el diputado se encargara de analizar el presupuesto de egresos ni de su modificación de la fiscalización y revisión de los recursos públicos, también de la vigilancia de la administración pública y del nombramiento de servidores públicos de la población, del plan de desarrollo estatal, de la gestión de recursos ante la Federación y de mucho menos lo referente a la gestión social, consistente en el apoyo a ciudadanos y ciudadanas para la canalización y solución de los problemas. En este momento histórico, como lo señalamos, su actividad se limitaba solamente a legislar. Por ello, en el artículo 25 de la citada Constitución de 1825 se mencionó: durante el tiempo de su comisión serán asistidos los diputados con las dietas que les señale el Congreso anterior. También se les abonarán los gastos del viaje de ida y vuelta. Estos pagos se harán por la tesorería del Congreso. Sin embargo, las actividades evolucionan y el papel o rol actual de los diputados y diputadas, tanto en el carácter federal como en local, incluidos otros representantes populares como los regidores, necesitan diversas partidas presupuestales para realizar las facultades que el pueblo, escuchen bien, el pueblo les confirió. Por ejemplo, los diputados federales se rigen por el reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2010, en cuyo capítulo tercero del título primero establece los derechos y obligaciones de los diputados y diputadas. Al respecto, en el artículo 5 dispone: los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones y prerrogativas sin importar su afiliación política o sistema de elección. Y en el siguiente numeral señala los derechos, entre estos precisa que en la fracción 18ª, que dice: obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados. Para lo cual en el artículo 7 se menciona que los diputados y las diputadas tendrán las siguientes prerrogativas: contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo. Esta cuestión se reproduce en casi todas las entidades federativas, es más, en todas, ya que prácticamente todos los congresos estatales cuentan con partidas especiales para que sus diputados y diputadas lleven a cabo acciones sobre gestión social, por ser parte fundamental de sus actividades. Ejemplo de lo anterior consiste en que la fracción tercera del artículo 66 de la misma Constitución Política local se establece con suma precisión como un deber que los diputados y las diputadas deben de cumplir, es visitar su distrito y presentar informe por escrito a la legislatura sobre los problemas que hubieran detectado y las respectivas propuestas de solución. Es decir, la ley máxima de Zacatecas los obliga a tener un contacto permanente con sus electores y distritos. Lo anterior fue sustentado en la exposición de motivos contenida en la iniciativa de reformas y adiciones en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, sometida a consideración en el Congreso del Estado en diciembre de 1997 por el entonces gobernador constitucional, licenciado Arturo Romo Gutiérrez, en la cual se mencionó que en el título cuarto se propone un nuevo desarrollo en la tesis del equilibrio, independencia y recíproca colaboración entre los poderes del Estado.
En el capítulo primero, introduce nuevas y necesarias facultades para que el Poder Legislativo ejerza a plenitud su función de vigilancia y de la buena marcha de las instituciones, y establece para los diputados y las diputadas diversas obligaciones, entre ellas la de fungir como gestores de las demandas y peticiones de los habitantes, presentar informe de los problemas detectados en sus recorridos y las propuestas para su solución, y rendir informe del desempeño de sus responsabilidades ante los electores. Luego, entonces, la reforma constitucional, la reforma a la Constitución Política Estatal, el 7 de julio del 2018, en la cual se dispone que la legislatura del Estado no podría presupuestar recursos para ayudas sociales. Va en sentido contrario al espíritu de la fracción tercera en el artículo 66 y en general va a contrapelo del papel que todo representante popular debe desempeñar, y así lo tengo que aceptar. Consecuentemente, las reformas de este sentido a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General corren la misma suerte. Argumentamos lo anterior basándonos en el hecho de que los diputados y diputadas se rigen con el principio de representación, esto es, no actúan solos por sí o para sí, sino que todos sus actos van encaminados al bien común de la sociedad. De esta forma, los representados que eligieron a determinado diputado o diputada, metafóricamente, son encarnados en él o en ella, porque a estos le depositaron la confianza y le otorgaron el mandato para que las leyes, presupuestos, impuestos y contribuciones, vigilancia del gasto público y la designación de servicios de servidores públicos vayan dirigidos a su bienestar. Las condiciones actuales propias de una sociedad con un cierto nivel de desarrollo y obviamente con una amplia población no permite una democracia directa como la desarrollada en Grecia, porque difícilmente podríamos autogobernarnos, y por este motivo acude a la representación popular. En el actual panorama político, el representante popular está constitucionalmente obligado a ejercer múltiples funciones con miras a que sea posible y real la división de poderes. El papel moderno del diputado o la diputada no se agota en la simple aprobación de leyes, atribución que por sí misma es fundamental en un Estado de Derecho. Ahora el representante popular va más allá, porque en sus manos está la loable tarea de mejorar las condiciones de la sociedad a la cual se debe. Por ello, un diputado o diputada sin recursos se vuelve un simple espectador, lo cual es reprobable, ya que difícilmente pueden ayudar a que el Poder Legislativo sea el contrapeso que se requiere. Hemos traspasado el umbral de aquel legislativo subordinado que propiciaba que el Poder Ejecutivo se consolidara como un ente absoluto, sembrando pobreza, y su desarrollo sería reprobable y contrario al texto constitucional retornar a ese escenario. En este sentido, un diputado o diputada que no conoce su entorno, que no visita su distrito, tiene una visión corta o mezquina de una realidad, y ello no le permite en un momento determinado cuestionar al Ejecutivo sobre su carencia o deficiencia de un servicio público o la falta de programas sociales para sus representados. Por ningún motivo, las diputadas y diputados podemos permanecer estáticos, porque al hacer violamos el voto público y la confianza en que nosotros depositan. Debemos aceptar que la gestión social es parte consustancial de las tareas parlamentarias, y en este tenor proponemos reformar el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y sus correlativos de la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para que los diputados y las diputadas, como representantes populares que son, cuenten con recursos para mantener un vínculo con sus representados y llevar a cabo las gestiones necesarias. Por lo tanto, lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y se reforman
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura, el cuarto. Expedir su ley orgánica y su reglamento interior, ordenar la publicación y vigencia de ambos sin la promulgación